Te agradecemos, oh bendito Padre Celestial, porque tú has permitido que te adoremos, que te glorifiquemos, que te entonemos alabanza, bendito Padre Celestial. Ahora yo vengo delante de tu presencia pidiéndote juntamente con tu pueblo que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras mentes en esta noche, porque reconocemos, bendito Jehová, de que tu palabra es la que nos ayuda a mantenernos, Señor, en el camino estrecho, porque reconocemos, amado Jehová, de que necesitamos tu palabra para poder subsistir, Señor, porque reconocemos, oh Jehová, de que tu palabra es como espada de dos filos que habla al corazón del hombre, Señor. Tú que conoces el corazón y disciernes los pensamientos, habla a cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Seas tú, Dios eterno, hablando en nuestras vidas y nuestros corazones. Pon en mí, Señor, esa claridad del pensar y la precisión del hablar, y que toda palabra que salga de mi boca no salga de mí, Señor, sino que sea palabra inspirada por ti, bendito Padre Celestial. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder y la adoración, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia de Cristo dice: siente, tome sus amados, tome su respectivo lugar, tome su asiento, pero no se siente sobre su alabanza, diría un predicador. Alabe a Jehová con todo su corazón, bendito Padre Celestial. Y mira que está a su lado y dígale: ¿qué Dios tienes tú? Pero ese no es el tema. Pregúntale una vez más: ¿quién es tu Dios? Ahora miren al que está a su lado y dígale: el Dios del desierto. Así fuerte, que se note, no con tristeza, sino diga: el Dios del desierto. Cuando me ponía a pensar un poquito y me recordaba hace unos días de que mi papá siempre dice el Dios del desierto. Y me ponía a pensar el día de hoy, yo decía, todos decimos el Dios que provee, el Dios que nos da de comer, el Dios que nos da el techo, nuestras vestiduras, el Dios que nos sustenta, pero nadie, es raro escuchar el Dios del desierto. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué será? Porque al pueblo de Dios no le gusta estar en un desierto. ¿A quién le va a gustar estar en un desierto? En sí, nadie quiere estar metido en un desierto donde si mira a su derecha, izquierda, enfrente o atrás, lo único que va a ver es tierra, sin agua, sin comida, sin nadie que lo auxilie. Entonces yo me ponía a meditar y llegaba esta palabra en Oseas capítulo 2 y me sorprendía lo que me llegaba a encontrar, porque si vemos es la consolación de Dios hacia Israel. Pero Dios no le dice: yo te voy a llevar a una tierra fértil. Él le dice: te llevaré al desierto. Y lo primero que se me venía es que en el libro de Éxodo, capítulo 3, en el llamamiento de Moisés, cuando Dios viene y le habla a Moisés, Él le dice: saca a mi pueblo al desierto. Capítulo más adelante, capítulo 5, le dice, cuando Aarón y Moisés llegan delante del faraón, le dice Dios que dejes que tu pueblo vaya a adorar al desierto. Entonces yo me quedé pensando y dije yo, o sea, en otra versión dice que Moisés le dijo: deja que mi pueblo vaya a hacer fiesta en el desierto. Y yo me puse a pensar y dije yo: no, hombre, Faraón diría: qué loca esta gente. ¿Quién va a ir a hacer una fiesta en el desierto? ¿Quién va a ir a hacer una fiesta donde está la polvazón? ¿Quién va a ir a hacer una fiesta donde no hay agua, donde no hay alimento? Pero tenemos un Dios muy asombroso, un Dios muy amazing. Y a través del que leía esto, de lo que leímos, yo extraje 6 puntos, el cual quiero hablar el día de hoy. Y cuando yo venía y leía esto, se me venía mucho a la mente, porque yo dije, cuando un cristiano, cuando un ser humano pasa por un desierto, pasan muchas cosas por la mente de cualquier persona. Aquí me mentiría alguno que no diga que no ha pasado por un desierto. Pero me ponía a pensar y dije yo, hay desiertos que Dios nos permite pasar. Hay desiertos que Dios dice: te tomo de aquí de la bendición y te meto allá hacia el desierto. Pero hay desiertos que nosotros no nos buscamos por nuestra desobediencia. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos. Y me atravesé con muchos ejemplos que hablan sobre el desierto. Y uno por sus propias decisiones y otra porque Dios permitió. Y me asombraba. Y dije yo, en el desierto es donde nosotros nos encontramos solos. Donde no escuchamos voces. Donde no escuchamos a la vecina, al vecino, al amigo, a la amiga, familiares. En el desierto estamos solos. Entonces dije yo, ¿cuál será el propósito del desierto? ¿Cuál será el propósito de que Dios nos saque de la bendición de donde estemos y nos lleve a poner en un desierto?
Y me ponía a pensar y dije yo, el desierto es un lugar seco y árido. El desierto es un lugar donde si usted mira, no hay nada. Son raros los desiertos que tienen un oasis, que tienen una pequeña fuente, son raros. Ya de ahí son secos, que son unos desiertos que son secos, que ni aves hay en ellos. Lo único que se encuentra son escorpiones, serpientes, animales peligrosos. Y yo me ponía a pensar y todavía me ponía a pensar y dije yo, ¿será el Dios del desierto? ¿O será nosotros los que lo decimos? Porque como que en las condiciones que tiene el desierto como que no mucho nos gusta a los cristianos. Pero luego me ponía a pensar y dije yo, el desierto es donde aprendemos cosas, porque en nuestro acomodamiento, en donde estamos nosotros sentados en nuestro sillón, viendo la tele con una billetera llena de dinero, con la familia bien, ningún problema, no escuchamos la voz de Dios muchas veces. Sentado en un sillón sin problemas, nos olvidamos de quién nos prosperó. Cuando estamos en la cima, nos olvidamos de quién los ayudó a llegar a estar ahí arriba. Cuando estamos ya en un altar, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Cuando estamos ya orando en la iglesia, nos olvidamos quién fue el que nos bendijo. Y en el desierto donde tú te das cuenta que no vale tu dinero, no vale tu carro del año, no vale tu casa prestigiosa y lujosa, no vale tu cargo, no vale ser predicador, porque estás metido en un desierto y tu dinero no te va a sacar de ese desierto. Tu casa lujosa no te va a sacar de ese desierto. Los miles de dólares que tienes en el banco no te van a sacar de ese desierto. ¿Quién te va a sacar de ese desierto? Solamente Dios. El Dios del desierto es el que te saca de ese desierto. Ahí la posición de trabajo, tú puedes ser jefe de las empresas más importantes, pero si tú en tu familia estás pasando un desierto, de nada te sirve. Al contrario, te es más de estorbo. Y tú lo que quieres es salir de este desierto, pero no puedes porque no tienes la ayuda de Dios. El desierto es necesario para expandirnos, aunque muchas veces no nos guste. Es necesario el desierto. Hay una alabanza muy bonita, todas la cantamos. No hay gloria si no hay desierto. ¿Te has puesto a pensar en lo que tú cantas? Porque tú cantas, no hay gloria si no hay desierto. Tú cantas como en las manos del alfarero, pero ¿será que verdaderamente queremos estar en un desierto? En un desierto donde no hay nadie que te ayude, que aunque haya gente a tu alrededor, tú piensas que no hay nadie, que aunque no hay gente a tu alrededor, tú sientes un vacío interno que no tienes quien te ayude a salir. Entonces me ponía a pensar y dije yo, ahí es donde nosotros necesitamos la presencia de Dios. Alabe al Señor. En el desierto donde logramos comprender que hemos dejado a Dios. Y no he entrado a los puntos todavía. Pero ya vamos, no le voy a tomar mucho tiempo, no se preocupe. En el desierto donde comprendemos que hemos dejado a Dios, que le hemos dado la importancia al trabajo, a los estudios, a nuestras metas, que le hemos dado la importancia a la familia más que a Dios. Y yo me ponía a meditar y dije yo, es cierto, porque en un desierto tú te das cuenta que por la gente que tú te morías no está en tu desierto. En el desierto tú te das cuenta que el trabajo no te da la salida. Y tú dices, yo abandoné a mi solución hace tiempo, pero como Dios le dijo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es necesario que tú regreses a tu primer amor. Es necesario que tú recuerdes quién fue el que te levantó. Es necesario que tú recuerdes quién fue el que te prosperó. Y como le decía, hay muchos desiertos que nosotros no buscamos. Y yo me ponía a pensar, y la primera historia que se me vino fue la historia de Agar. En el libro de Génesis, capítulo 16, si leemos, es la historia donde Sara le da a Agar a Abraham. Pero hay un peligro con Agar ahí. Porque si nos damos cuenta, Agar era una sierva. Pero Agar, cuando se le daba la oportunidad de portar el hijo de Abraham, como que Agar se la creyó mucho. Y el creerse mucho, el olvidarse de que Sara era su maestra, de que Sara era su señora, a ella le causó que Sara le echara al desierto. Entonces yo dije, si Agar hubiera sido sumisa, ella no hubiera tenido por qué irse al desierto. Pero por la desobediencia de Agar, ella tuvo que salir al desierto. Y me ponía a pensar y dije yo, aún con la mala decisión de Agar, Dios la escuchó. Porque adelantito vemos de que cuando Agar ya estaba
morir, le visita al ángel. Ahí es el encuentro, primer encuentro de ella con Dios. Y le dice de que el hijo que llevaba en el vientre iba a ser grande. Y ella es consolada en el desierto, aunque haya tomado una mala decisión. Vamos a hablar sobre el primer punto. Y el primer punto es, Dios es quien lleva al desierto. Dios es el que te dirige al desierto. En este punto yo me ponía a meditar y lo primero que se me venía era el pueblo de Israel. Como acabo de decir, en el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés, Él le dice, saca a mi pueblo al desierto para adorar. Saca a mi pueblo a hacer fiesta al desierto. Él quería sacar a Israel al desierto. Y yo me ponía a pensar en el versículo 14 y dice, he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿Por qué quería llevar al pueblo de Israel al desierto? ¿Por qué decía que la iba a llevar al desierto? Porque la quería alejar del afán del mundo. Porque la quería alejar de todo. Porque es fácil pasar por un desierto cuando tú tienes compañía. Pero no es lo mismo pasar en un desierto cuando tú vas solo. No es lo mismo pasar en un desierto cuando se te voltean todos. Al pueblo de Israel era necesario salir al desierto. Porque el pueblo de Israel ya había agarrado muchas costumbres egipcias. Ya el pueblo de Israel era más egipcio que judío, que israelita. Si vemos cuando estaban en el desierto ya estaban libres y aún deseaban regresar a Egipto. Porque tenían a Egipto en el corazón. Esa era la necesidad de ir al desierto. Entonces el punto número 1, ¿por qué nos lleva Dios al desierto? Para alejarnos de nuestros afanes, para alejarnos de nuestras ansiedades, para alejarnos de lo que nos aleja de Dios. Porque el desierto te quita pero te pone. Porque te quita lo que tú no tienes que tener y te pone la gloria de Dios. Y si nos ponemos a pensar, 40 años en el desierto estuvo Israel. 40 años en el mismo desierto y por su rebeldía seguían ahí mismo. Y por su rebeldía seguían sufriendo. Y porque no querían hacer caso seguían sufriendo. Sino de qué rato hubieran salido del desierto. Y dije yo, como que parecen los cristianos de ahora en día. Están en desierto y en lugar de buscar a Dios como su solución, se van a buscar a medio mundo. En lugar de buscar a Dios como su solución, buscan el trabajo, buscan sus metas personales para llenar ese vacío. Pero el único que va a llenar ese vacío que tienes en tu corazón es Dios. Yo quería traer un mensaje de joven. Le dije a mi mamá, yo tengo un mensaje de jóvenes para avivarlos. Pero no. Dije yo, no, porque luego después Dios lo regaña a uno. Imagínese usted. Leyendo esto, el mismo punto número 1, me ponía a pensar en la vida de Jesús. Y dije yo, Dios no tuvo ni acepción de persona con Jesús. Jesús no entró en un desierto físico, no, espiritualmente nada más, sino que Él fue llevado a un desierto físico también. En el libro de Mateo vemos que después de que Jesús es bautizado, capítulo 4, nos dice que Él entra al desierto y le han dado 3 tentaciones a Jesús. Entonces, era necesario que Jesús fuera al desierto para que el Padre le llenara, para que el Padre le empezara a glorificar, para que el Padre lo fortaleciera. Y hablábamos un poco con los que se van a bautizar la clase pasada de cuando Jesús iba al desierto. Y me ponía a pensar después de la clase y dije yo, ¿qué era la necesidad de que Jesús fuera al desierto? ¿Cuál era el requisito tan importante de que Jesús fuera? Y dije yo, y me puse a pensar y dije, si Jesús no hubiera ido al desierto, Él no hubiera vencido las pruebas que venció en el desierto. Él se hubiera creído mucho, porque si vemos una de las pruebas era que le dijo Satanás que si se inclinaba delante de él iba a dar todo el imperio del mundo. Pero la respuesta de Jesús fue diferente a la que usted. Porque a usted le dicen, trabaja 8 horas más, no vayas al culto y vas a ser grande en la tierra. Y tú dices, amén, esta es una puerta del cielo. A Dios me está permitiendo que yo trabaje más para hacerme millonario. Pero no, Jesús dijo que solo ante Jehová te ibas a postrar y solo a Él ibas a adorar. O sea, a Jesús no le importaban las cosas materiales, pero porque el cristiano sí. Es la razón porque el cristiano nunca sale del desierto de la pobreza. Porque no logramos entender, no logramos tener una mente de Cristo, una mente en su presencia, donde no
nos importan las cosas materiales, donde lo que queremos es su presencia, porque es su presencia lo que llena tu alma, porque es su presencia lo que llena tu corazón. Otra de las pruebas que se le da a Jesús es la del pan. Y dije yo, con esa caen los cristianos como cucaracha muerta, dijo una hermana por ahí. Porque cuando no tenemos que comer, cuando no tenemos nuestras cosas materiales, es donde empieza el ay. Es donde empieza a llorar el cristiano. Es donde empieza a decir, yo tengo que trabajar más porque ¿quién le va a dar de comer a mi padre, a mi mamá? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y a mí la palabra de Dios me dice que si primeramente nos encargamos del reino, lo demás vendrá por añadidura. Y me sorprendía porque como joven, como dama y como caballero nos preocupamos muchas veces de quién nos va a mantener. Nos preocupamos muchas veces de quién nos va a sostener, de que quién nos va a suplir. Pero sabes, Dios nunca llega tarde, porque cuando estás a punto de hacer una decisión mala, Dios llega y te dice, detente, de que yo soy tu proveedor. Así como soy el Dios del desierto, así también soy tu Dios que te va a proveer. No hay que ser como Abraham, que cuando Abraham llega a Canaán y mira que no hay comida, se fue a Egipto. Pero solo se fue a Egipto para sufrir, porque llegando a Egipto le quitaron a Sara. Le quitaron a la mujer que él amaba. ¿Por qué? Por una mala decisión que él no tenía que tomar. Él mismo se metió a ese desierto, porque Jehová iba a proveerle a él. Así que los cristianos debemos de sostenernos de la mano de Cristo y confiar en Dios en el desierto. El pueblo de Israel aprendió a confiar en este Dios. Aunque era rebelde, me asombro de las maravillas que ellos miraban. Yo me ponía a pensar hace unos días y me asombraba de las plagas que Dios envió a Egipto. O sea, ver eso fue algo impresionante. Ver que el agua se convertía en sangre, ver cómo los piojos invadían a Egipto, cómo la langosta, cómo la pestilencia y todo eso. Imagínense las cosas terribles que le pasaron a Egipto. Yo estoy segura de que el pueblo de Israel estaba seguro quién era su Dios, pero ni así creyeron en él. Ni así confiaron en él, porque la primera prueba, cuando llegan delante del mar, dijeron, nos has traído aquí para matarnos. Y me puse a pensar y yo medité y dije, los cristianos tenemos una Biblia llena de milagros, una Biblia llena de prodigios, vemos los milagros de Dios y aún así no creemos en él. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, Dios le da maná. Dios les dio de comer cuando tenían hambre. Dios les dio de beber cuando tenían sed. Sus vestidos nunca se pusieron viejos y su calzado crecía conforme ellos crecían. Qué bueno fuera que fuera así la ropa de hoy en día y los zapatos. No tuviéramos que gastar, pero la gloria sea para Dios. Y el primer punto este que hablamos ahorita me habló a mi vida. Porque dije yo, muchas veces decimos, Dios, ¿por qué permites que yo esté aquí? Dios, ¿por qué tú me trajiste aquí? Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Si yo soy tu siervo, solo falta que tú le digas que yo soy tu querubín. Y así tú seas y tengas todos los cargos del mundo, Dios tiene el derecho de meterte al desierto porque Él es tu Padre, porque Él es tu Creador, porque Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Segundo punto dice, Dios habla al corazón en el desierto. Y ahí volvemos a escuchar la voz de Dios. Me ponía a pensar y dije yo, es necesario el desierto para volver a hablar con el Padre. Porque es que cuando tú no estás en desierto, cuando tú tienes bendición, tú te levantas tarde para el trabajo y ya ni horas. Llegas al trabajo y no comes lonche con tal de meter más horas de trabajo y no hablas con Dios. Llegas a la casa corriendo para la iglesia y no te queda tiempo para hablar con Dios porque estás muy bendecido. Entonces como que Dios permite que te falten 2 días de trabajo para que esos 2 días tú se los consagres a Él. Pero ¿qué hace el cristiano? Me voy al Home Depot para ver si ahí me dan trabajo, en lugar de decir yo le voy a dar a Dios estos 2 días. El desierto es necesario para volver a escuchar la voz del
Padre, aunque no nos guste. Porque es que en el desierto pensamos que no hay nadie con nosotros. Pensamos que un Dios nos ha abandonado. Pero si tú escuchas en tu corazón, ahí es donde Dios te habla. Y tú puedes decir, es que yo no escucho. Es que cuando tú hablas la Biblia, Dios te va a hablar ahí. Cuando el pastor está predicando, Dios te está hablando ahí. Agar tuvo que salir de casa de Abraham para escuchar a Dios. Yo estoy segura que Agar escuchaba que Abraham hablaba de un Dios que le hablaba. Y yo casi segura que Agar decía, está bien loco Abraham, ¿quién le va a hacer caso a un Dios que no ve? Es que Agar venía de Egipto, donde tenían miles de dioses, y llegar a una casa donde no tenían una estatua. Yo estoy segura que Agar decía, yo estoy segura que este Dios ni es real, este Dios ni existe. Pero cuando llegó al desierto, ahí le llegó a visitar a ese Dios que quizá ya pensaba que no existía. Ahí llegó ese Dios. En el desierto volvemos a escuchar la voz del Padre y me ponía a meditar y dije yo, muchas veces como cristianos llevamos meses sin escuchar la voz de Dios. Llevamos años sin escuchar la voz de Dios porque estamos tan preocupados por nuestras luchas, por nuestras pruebas, estamos tan preocupados por el dinero, por las cosas materiales, que se nos ha olvidado clamarle a Dios. Que se nos ha olvidado que tenemos a alguien que nos socorre, que tenemos a alguien que nos ayuda. Pero es necesario entrar a ese desierto. Es necesario confiar en ese Dios del desierto para escucharlo. Y lo primero que se me venía a la mente era la historia de Elías. Porque cuando Elías llega a profetizar en contra de Jezabel y Baal, y llega a decir que va a empezar a llover otra vez, y mata a los profetas de Baal y de los que comían de la mano de Jezabel, y Jezabel se levanta en contra de él y le dice que lo iba a matar, y Elías salió corriendo. ¿Para dónde fue? Para el desierto. Él dijo, el desierto es mi salida. Y yo me ponía a meditar en esto un poquito y me asombraba lo que hizo Elías. Y dije yo, esto es algo típico de los cristianos. Porque dice que Elías corrió en el desierto y llegó debajo de una enebro y le dijo, quítame la vida ya. O sea, ahora Elías, porque estaba en el desierto, pensaba que él no tenía razón por qué vivir más. Y como el cristiano, cuando estamos metidos en el desierto, es donde decimos, Señor, ya no quiero vivir más. Señor, la vida no tiene sentido. Pero Dios te dice, come y bebe porque largo camino te resta. Pero Dios le dice, levántate, come y bebe porque largo camino te queda. Elías se sentía solo. Elías se sentía atacado porque él tenía miedo de Jezabel, un imperio grande. Y lo que él hizo fue correr. Pero estando en el desierto escuchó la voz de Dios. Pero mire que Elías ni con escuchar la voz de Dios que le dijo come y bebe se convenció, porque dice que se fue a meter en una cueva en Horeb. Y metido en esa cueva, como que Dios le dio un día para descansar. Porque dice que el día siguiente él mandó un terremoto y Elías no salió con el terremoto. Estaba bien metido dentro de esa cueva. Mandó un fuego y Elías no salió con ese fuego. Mandó un viento fuerte y Elías tampoco salió con ese viento. Pero llegó un viento apacible que le dijo, Elías, sal de la cueva ya. Sal de la cueva porque te falta todavía un giro al que te va a sucesar, al que te va a reemplazar. Te falta unir todavía al próximo rey de Israel. Elías se quería morir ya y todavía no había cumplido su propósito. Como los cristianos, es que mi Dios ya no me contesta, yo aquí tiro la toalla. ¿Y tú quién te crees para decirle a Dios? ¿Y tú quién te crees para decirle a Dios, no me hagas así y no me hagas de esta forma? Y me ponía a meditar porque somos buenos para mandar. Somos buenos para poner órdenes. Somos buenos para querer manipular al Señor. Pero eres bueno para estar en el desierto y soportar. O sea, mira que está a tu lado y dile, ¿aguantas en la corrida en el desierto? ¿Cuánto aguantarás en el desierto? Elías cuando sale del desierto salió fortalecido. Cuando sale de ahí de Horeb, cuando comió y bebió y se metió a la cueva a descansar, él salió listo. Cuando sale de ahí llega con Eliseo
y se le pegó a Eliseo y luego va a ungir al próximo rey de Israel porque salió fortalecido del desierto. Porque lo que el desierto te va a hacer es fortalecerte. Lo que el desierto te va a hacer es fortalecer tu espíritu, fortalecer tu alma. ¿Cómo? A través de la voz de Dios, a través de lo que Dios te va a decir en el desierto. Jacob venía huyendo de casa de Isaac, de su padre, porque le había robado la primogenitura a Esaú. Él venía huyendo problemáticamente, él venía corriendo por su vida y entró al desierto y se encuentra en Betel y queda dormido, y ahí es donde Dios le habla. La Biblia no dice de que Jacob había hablado antes con Dios hasta ese encuentro. La Biblia no nos dice nada de que Jacob había tenido una comunicación con Dios hasta ese momento en el desierto. Y qué bonito encuentro, porque es que cuando tú estás en el desierto es donde experimentas más gloria, porque sabes, cuando tú te sientes débil, ahí es donde Dios se perfecciona en tu vida. Sabes, no es lo mismo adorar bendecido que adorar en prueba. La mejor adoración de un adorador le sale en lágrimas. La mejor adoración de un adorador le sale cuando está triste y solo y desamparado. No cuando tiene dinero en el bolsillo. No cuando está bendecido. No. Cuando está en prueba. Cuando está devastado. Ahí es donde sale la verdadera adoración del alma. Cuando verdaderamente sale ese cántico de tu alma y de tu corazón. Porque mira que Miriam había cantado porque habían cruzado el Mar Rojo. Adelantito murmuró. Porque era un cántico de que ella estaba contenta en ese ratito, pero no contenta después. Tú tienes que aprender a no acondicionar tu alabanza. Y yo me ponía a pensar en eso, no acondiciones tu alabanza. Y se me hizo un bonito tema y lo primero que se me vino dije yo, ¿para qué sirve el acondicionador en el cabello? Y dije yo, para ponerlo suave. Entonces no tienes que poner tu alabanza suave. No, tienes que tener una alabanza extrema, una alabanza violenta que atraviese los cielos y llegue delante del trono de tu Dios. Jacob y Elías fueron hablados en el desierto. Es que cuando tú te sientes solo y desamparado, Dios te llega a hablar. Cuando tú dices, Señor, ¿dónde estás? Ahí es donde Dios te habla. Y no tiene que ser a través de una persona, porque ese es el error del ser humano hoy en día, que quiere que le profeticen a cada rato, que quiere que a cada rato le anden diciendo palabras de prosperidad, que quiere que cada rato le digan bendición. Pero ¿acaso tú escuchas la palabra y la voz de Dios? ¿Acaso cuando está tu adoración, tú no escuchas la voz de Dios en tu interior? Ahí es donde Dios te está fortaleciendo. Ahí es donde Dios te está hablando. Ahí es donde Dios te dice, yo voy contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le digo a Josué. ¡Aleluya! Vamos al punto número 3 y dice, Dios añadirá a mi vida lo que hace falta en el desierto. Dios añadirá a mi vida lo que me hace falta en el desierto. Versículo 15 de lo que leímos dice, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea, no la iba a sacar al desierto para sufrir, sino que la iba a sacar al desierto para darle viñas. La iba a sacar al desierto para darle una puerta de esperanza. Porque es que no es lo mismo tú predicar a un Dios del desierto a cuando has pasado por uno. No es lo mismo predicar de un Dios que sana a cuando Él te ha sanado. No es lo mismo predicar de un Dios que te sustenta a cuando Él te sustenta de veras. Hay una diferencia ahí. Dios es el que sustenta en el desierto. Podemos regresar al punto de Agar. Agar, ¿por qué estaba en el desierto? Porque había desobedecido. Y más adelantito, cuando nace Isaac, la vuelven a echar de ahí. Porque Sara tuvo miedo de que Ismael fuera mala influencia. Y cuando la corren, el muchacho necesitaba agua. El muchacho. Y ahí es lo que me asombra. ¿Sabes por qué? Porque en el principio no vemos que Agar clamó.
Agar no clamó en el capítulo 16, pero cuando ella estaba con Ismael y había tenido ese primer encuentro, ella lo que dijo es: escucha el clamor del joven, escucha el clamor de la promesa que me hiciste. Le recordó la promesa, y ¿sabe lo que hizo Dios? Dios la sustentó, Dios la mandó a beber agua. Cuando Elías se quería morir, ¿qué le hizo Dios? Lo sostuvo, le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta, porque Dios no te va a desamparar en el desierto para morir, porque el desierto no es para que tú mueras. El desierto es para que Dios se glorifique. El desierto es para que digan: a esa hermana yo hace 2 días la había visto bien enferma, pero ahora la miro en victoria. Para eso sirve el desierto. El desierto sirve para que diga: ese hermano no tenía trabajo hace unos meses y ahora está bien en un Lamborghini. Porque cuando Dios bendice, bendice día de veras. Porque cuando Dios te da lo doble de lo que no tenía. Cuando Job entró en el desierto y Job estaba en una situación devastadora. O sea, nadie de nosotros se puede comparar a Job. Job perdió familia, dinero, a amigos, perdió esposa, perdió hasta su mismo cuerpo, fue azotado. O sea, Job la tuvo bien difícil, la tuvo bien duro, pero Job no se arrepintió. Job no se rajó, digo el mexicano, no. Job se mantuvo firme, porque él dijo que como él del pueblo había venido, al pueblo iba a regresar. Él sabía que su Redentor vivía. Él sabía que si del pueblo lo había levantado, él lo iba a mantener de pie. Y mira que cuando Job sale del desierto, salió más bendecido de cuando entró al desierto. Y el problema del cristiano es que cuando está en medio de un desierto y se cansa, le pide a Dios que lo saque del desierto. Y luego Dios lo saca, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Y lo saca del desierto y solo pasó la prueba a mitad. Y Dios deja que te fortalezcas, pero tú vuelves a entrar a la misma prueba. Vuelves a entrar en el mismo desierto porque no lo lograste pasar. Pero a mí me asombra la vida de Job, porque Job aguantó todo lo que le vino, y la Biblia a mí me dice que su postrer estado vino a ser mucho mayor que su primer estado. Él tuvo lo doble de lo que tenía, tuvo más hijos de lo que tenía, fue más bendecido después de su desierto. Y yo me puse a meditar en esto. Y dije yo: ¿por qué es necesario el desierto antes de que te bendiga? Y me ponía a pensar, y yo dije: porque es que cuando Dios te sube a la cima, digamos que Dios te bendice con $1,000,000, pero tú no has pasado en un desierto, tú no has pasado escasez, tú vas a decir: yo llegué aquí por mi propia fuerza. Tú vas a ser como Nabucodonosor: esta es la gran Babilonia que yo hice. Tú no vas a reconocer de quién fue el que te puso ahí. Pero cuando tú has pasado una prueba, cuando tú has caído a lo más bajo y Dios te levanta, tú dices: Jehová fue el que me puso aquí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová exaltado. Porque tú vas a reconocer quién fue el que te levantó. Tú vas a reconocer quién fue el que te bendijo. Tú vas a decir: por la misericordia de Dios. Y no vas a decir que porque yo trabajo todos los días. Alaba a Dios. El desierto no es para quitarte la vida, como dijo Elías, sino que es simplemente para quitártelo las partes que no son buenas. Un carro tú no lo vas a andar con partes que estén fallando, porque van a causar que todo el carro termine fallando. O cuando tu teléfono ya no sirve la batería, si tú le sigues dando al teléfono, se te va a explotar, en lugar de haberle cambiado solo la batería. Entonces Dios te tiene que quitar las partes que no están buenas en ti. Y el ejemplo más práctico que se me venía a mí es cuando uno tiene fruta en su casa. No sé si usted se ha dado cuenta. Y una fruta se le pudre. Con que una esté podrida, todas se terminan contaminando. Entonces dije yo: si el corazón en mí está mal, la mente va a terminar mal también. Entonces la prueba, el desierto es necesario para que tu corazón sea sanado, para que no dañe tu mente, para que no dañe tu vida, para que no dañe tu salvación. Y
Y me ponía a reír con esto, con la historia de Job, porque me puse a pensar y dije yo, es que solo a Dios se le ocurre prosperar en el desierto. Solo a Dios se le ocurre prosperar donde todos están muertos. Solo a Dios se le ocurre prosperar de donde no había nada, porque es que es un Dios del desierto. Libro de Jeremías, capítulo 32. Y el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, y Dios le dice a Jeremías, ve y compra un pedazo de tierra. Y como que Jeremías le dijo, estamos en problemas, estamos siendo robados, y tú me dices que vaya a comprar un pedazo de tierra. O sea, la lógica del hombre estaba en el luto, y Jehová estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo de que iban a ir a adorar una vez más a Jerusalén, de que la alabanza iba a ser restaurada una vez más. Es que Dios da donde no hay posibilidad. Ahí donde decían, es que a ti no te van a dar tus papeles, ahí es donde Dios da papeles. A donde decían, es que Dios no va a resolver tu caso, ahí es donde Dios resuelve el caso. A donde decían, tú no te vas a levantar de ahí es donde Dios mete su mano, porque tu Dios es el extraordinario. Dios también hace en el desierto. En el desierto no se da uva. En el desierto no se da ni una fruta más que el nopal, cactus, más que las plantas que son el desierto, no las sé decir en español, pero todas las plantas secas, más que solo eso se da en el desierto. Nada de que tú puedas subsistir. Pero ahí es donde Dios te bendice. Para que digan, ese Dios que lo metió al desierto es el mismo Dios que lo sacó. Ese Dios que lo miró como casi muerto es el mismo que lo levantó. Y me asombra porque a través de la Biblia vemos tantos ejemplos. Tantos ejemplos que hasta llegué en los evangelios. Porque el paralítico de Bethesda, 38 años paralítico, ¿y por qué Jesús no lo había sanado antes? ¿Y por qué Jesús no había llegado y permitido que alguien lo metiera en el estanque para que lo sanara? Porque es que había un propósito en el hombre, había un propósito en la vida de él, había un propósito y el tiempo tenía que ser esperado. No apresures a Dios. Tú no le digas, Señor, apúrate y sácame de este desierto, porque lo va a hacer todavía más lento. Porque es que lo que Él quiere es sacarte bien el aceite de olivo. Es lo que Él quiere, es que salga el olor de la madera de sándalo. Es lo que quiere, es que salga bien refinado ese diamante. Que salga bien bonita esa vasija. Y en presión. Y si le ponemos tiempo a Dios, no va a salir nada bueno. Él lo tiene que hacer conforme a su tiempo. Y tú no te preocupes que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, Lázaro estaba muerto, pero los tiempos de Dios son perfectos. La mujer de flujo de sangre tenía 12 años enferma, pero los tiempos de Dios son perfectos. La hija de Jairo murió, pero los tiempos de Dios son perfectos, porque es que es un Dios del desierto. Dios te quita todo en el desierto. Muchas veces lo perdemos todo. Amigos, amistades, familiares, dinero, trabajo, todas las oportunidades te las quita Dios, pero solo te las quita para cuando tú salgas del desierto Él te dé algo mejor. Es que tú nunca vas a entender por qué Dios permite las cosas muchas veces hasta que salgas del desierto. Tú puedes decir que por qué Dios permitió que yo no llegara hasta allá, por qué Dios permitió que yo no estudiara, por qué Dios permitió que yo me metiera aquí. Y Dios te dice, momento, aguanta, que cuando salgas de la prueba tú vas a decir, gracias Dios, porque si no fuera sido por ti, no sé dónde estuviera el día de hoy. El desierto te enseña que Dios no necesita compañía para bendecirte. El desierto te enseña de que Dios no necesita amigos para bendecirte, que Dios no necesita que tengas un trabajo para bendecirte. Él no necesita que tengas salud para bendecirte, porque Él llena todos los requisitos. O sea, en el mundo material, en el mundo de uno, para que algo subsista necesita materia, pero Dios no, porque Dios de donde no había nada, Él saca algo, porque es un Dios asombroso, un Dios milagroso.
no es lo mismo decir Dios me sanó de un tumor que no era canceroso, decir yo ya estaba llena de cáncer. Y me sorprendía esto porque escuchaba un testimonio de una persona que ella contaba. Era muy joven cuando a ella le cayó cáncer. Y ella decía, yo no entendía el motivo por qué Dios me había puesto aquí. Yo no entendía por qué Dios había permitido que yo me enfermara. Y yo decía, y la persona decía, ¿por qué yo entre toda la gente? Y yo dije, es cierto, eso es lo que dice el cristiano. Pero 15 años después de padecer de la misma enfermedad, ella logró entender de que su propósito era porque en el futuro ella iba a estar en un lugar donde iba a ayudar a los desamparados. Y yo dije, Dios mete en prueba para que seas de bendición. Dios te mete en prueba para que ayudes a otros. Dios te mete en prueba para que sea la solución de otra persona. Para que a través de tu testimonio otros se salven. Y la loquera aquí es que muchos cristianos dicen, Señor, dame un testimonio poderoso, y no saben lo que piden. Señor, dame un testimonio que quebrante a las naciones, y tú te has puesto a pensar qué testimonio te va a dar Dios. O sea, es fácil decir qué bonito predica ese predicador, pero te has puesto a pensar qué ha pasado. Te has puesto a pensar cuáles fueron sus desiertos, cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus adversidades que tuvo que pasar para llegar a donde está. Punto número 4. El desierto sacará tu mejor alabanza. Punto número 4. El desierto sacará tu mejor alabanza. Ahí adelantito, versículo 15 dice, y dice, ahí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Lo que se me venía era el cántico de Miriam, porque todos glorificaron a Dios. Todos adoraron a Dios porque los había sacado de Egipto. Pero después de ahí dejó de adorar al pueblo. Vemos que aceptaban a Baal y dejaban de adorar a Dios. Y se me venía algo y no se refería a eso, pero dije yo, tiene razones como dice, como en los tiempos de su juventud. Porque con mucho respeto, cuando ya están ancianas las personas, cuesta adorar a Dios. Cuando ya están muy pasadas de edad, ya duelen las rodillas pararse y danzar. Por eso que la Biblia dice, joven, toma tú en cuenta, adora a Jehová en los días de tu juventud. Alguien que venga los días malos y los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Yo miro la vida de algunas ancianas aquí, algunas ya mayores de edad, y les duelen las rodillas para doblarlas. Ya no pueden adorar con libertad porque hay un achaque, porque hay un dolor, porque hay dolor de cabeza, de espalda, de pierna, lo que sea. Entonces, cuando uno está joven es donde uno debe de aprovechar a adorar a Dios, donde uno debe de aprovechar a darle la alabanza al Señor. Y al contrario, lo que hacen los jóvenes, lo que hacen los preadolescentes, es que están sentados en alabanza. Es que yo no entiendo cómo hay una gran gloria moviéndose aquí y la gente por allá platicando. La gloria que hubo el día domingo pasado es asombroso. La gloria de Dios que visitó la casa, los que no vinieron se lo perdieron. Para la próxima, ojalá le atine el día para recibir esa gloria. Pero cuando esa gloria cayó y estaba la presencia de Dios aquí, si usted se daba cuenta, había una gente que estaba como que no había gloria. Estaban los preadolescentes, algunos como que no había motivo de adorar y dan ganas de decirle un paiscón, como diría mi papá, y decirle adora, pero a la fuerza ni el zapato queda. Pero cuando tú adoras a Jehová de todo corazón, cuando tú tienes el anhelo y te metes esa adoración, la gloria cae en tu vida. Y aquí tenemos muchos preadolescentes, tenemos muchos jóvenes, muchos niños que deben de adorar a Dios. Son los primeros que deben estar aquí adorando. Los primeros que deben arrodillarse, y no lo hacemos, pero porque hay mucho afán y ansiedad en nuestra vida. Porque las modas están tomando cuestiones, están tomando lugar en nuestros corazones. Y es difícil como joven. Porque todo aquí el que fue joven, y mayormente si usted fue a la escuela de aquí, las escuelas todas son rivalidades, quién lleva mejor. Entonces el joven está aquí en adoración y está pensando, mañana qué zapato me llevo yo. Y está aquí adorando y pensando, mañana qué outfit me llevo yo. El Gucci, el Prada o el Balenciaga. Aunque sea de mentira, pero para impresionar a la gente. Mejor métete a adorar
caminando con tu blusita que vale unos cuantos miles de dólares, y Dios le va a dar igual si tú no traes un corazón limpio. Tú puedes traer los mejores zapatos, la mejor ropa, la mejor cartera, pero si tú no vienes ahí dispuesto a adorarte, ¿a qué te sirve? O sea, estás llenando un vacío superficial. Y esto era algo que yo me ponía a pensar con los jóvenes, porque como jóvenes todos queremos tener lo que otros tienen, porque es fácil ver lo que otros tienen y quererlo. Es fácil dejarse llevar por la corriente del mundo, muy fácil. Pero la cuestión es en dónde está tu corazón, en dónde está fundamentada tu fe. O sea, ¿te va a importar que te digan que no tienes o no te va a importar? Y cuesta, porque llegan, que tú mires que llegan otros que tienen marca y tú mires que a tu papá no te alcanza, entonces tú vas a empezar a querer hacer cosas que no debes. Vas a empezar como diría el pastor, a meter uña. Vas a querer empezar a buscar recursos ilícitos para buscarte una salida. Y Dios te dice, conténtate con lo que tus padres te dan. Pero como joven cuesta, como preadolescente cuesta. Porque es que queremos impresionar a todo el mundo. O sea, y yo me asombro, porque todos como jóvenes tuvimos nuestra etapa, y ahora me pongo a pensar yo y digo, ni la gente que es súper millonaria se viste tan elegante como los pobres. O sea, usted no va a ver los empresarios grandísimos gastando miles de dólares en ropa, pero los pobres se enganchan en tarjeta de crédito con tal de complacer al mundo, con tal de seguir la corriente del mundo. Pero si tú te pones a pensar qué es lo que causa esto, es el vacío interno de tu corazón. ¿Qué hacen los jóvenes que no tienen padres muchas veces? Los jóvenes que se sienten solos y tristes quieren llenar ese vacío con modas, quieren llenar ese vacío para que con que otros los halaguen, con que otros los acepten. Y Dios te dice, tú no tienes que hacer todo ese esfuerzo. Simplemente ven a mi presencia, arrodíllate, que yo voy a llenar ese vacío en tu alma. El desierto va a sacar tu mejor alabanza. Porque donde tú lloras, donde tú estás sufriendo, es donde mejor va a salir tu adoración. Yo no sé si tú has escuchado alabanzas que han salido en momentos de desesperación de las personas que cantan. Y son las alabanzas que más te tocan a través de un teléfono, a través de un CD. Y te tocan esas alabanzas, ¿por qué? Porque esa alabanza tiene un significado. Porque es que no es lo mismo decir, Señor, yo te adoro porque tú eres bueno cuando tú tienes dinero, a decir esa misma palabra cuando tú estás enfermo. No es lo mismo decir, mi Dios es bueno cuando tú no tienes dinero, como cuando tú eres millonario. Son dos cosas diferentes. Y por eso es que a los adoradores muchas veces les toca sufrir. Es que todos quieren estar aquí, todos quieren ministrar, pero te has puesto a pensar en el precio. Porque es que cantantes todos pueden hacer, cantantes todos pueden cantar, adorador es otra cosa. Un adorador no es lo mismo de un cantante, porque un adorador va a adorar del alma. Un adorador no le va a importar si está ahí abajo o aquí arriba. Él va a adorar a Dios, porque sabe que su Redentor vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo me ponía a pensar y dije, tiene lógica esto. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, hay una alabanza muy famosa que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Te has investigado qué es la historia de esa alabanza? En lugar de estar buscando los zapatos más caros, ponte a buscar esto. Y la alabanza esta dice que fue sacada por un misionero que estaba viendo cómo mataban a su familia. Y él estaba viendo esto y él decía, he decidido seguir a Cristo. Aunque se levante, que se levante. Yo he decidido seguir a Cristo. Y me da risa porque los cristianos la cantamos que porque nos critican, que porque hablan en contra de nosotros. Es que los cristianos la cantamos cuando nos sentimos que nos han apuñalado la espalda. Y Dios te dice, eso no es nada, pero pasa. Dios te pasa, no te preocupes. Cada uno aguanta diferente. Pero a mí me impactaba esta historia de esta persona. Porque esa alabanza, si tú te das cuenta, viene de años atrás. Y esa alabanza trae un impacto que cuando tú la cantas, sientes algo dentro de tu corazón. Es que las alabanzas que son escritas con lágrimas tienen un impacto.
Las alabanzas que son escritas en problemas y en circunstancias difíciles tienen un impacto diferente. Por eso es que cuando tú estás triste y solo, debes de adorar a Dios, porque ahí va a salir tu mejor alabanza. Cuando tú estés en el desierto, adora a Dios, porque ahí va a salir tu mejor alabanza. Cuando tú estés triste, llorando y desamparado, adora a Dios, que ahí Dios te va a ministrar. Hay una alabanza muy bonita que acaba de salir hace unos años. El león está aquí y su rugido será fuerte. Aquí dice, nadie puede detenerle. Y esta muchacha contaba el testimonio de que esta muchacha escribía esta alabanza cuando ella no sentía a Dios. Cuando ella pensaba que nadie estaba a su lado. Cuando ella pensaba de que todos la habían abandonado. Cuando ella pensaba que ya todo su mundo se la había derribado. Ella decía, el león está aquí y su rugido será fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Y estas alabanzas tienen un impacto grande. Por eso es que cuando tú eres adorador y cantas y adoras a Dios en tu prueba, ahí saca las alabanzas. No cuando tengas dinero, no cuando tú tengas trabajo, no, sino cuando tú estés triste y desamparado, cuando todo el mundo te haya dejado, ahí alaba a Dios. Mira que la mejor adoración de Moisés le salió cuando estaban peleando en contra de Amalek. Mientras que él levantaba las manos, Dios peleaba por ellos. Josafat, mientras que ellos adoraban y oraban a Dios, Jehová peleaba por ellos, porque tu adoración va a causar que salgan del desierto. Es que ¿por qué Dios quería que el pueblo de Dios saliera a adorar al desierto? Porque en Egipto no iban a poder adorar, porque se iban a acordar que mañana tenían que trabajar. Y mira que el faraón quizás le dio la opción y dijo, sacrifiquen sus ofrendas aquí en Egipto adoren. Les voy a dar un día para que adoren, pero no iba a ser lo mismo a salir y ser libre. Entonces, tú quizás no seas un esclavo físico de Egipto, pero quizás eres un esclavo espiritualmente de Egipto. Quizás hay cosas en tu vida que no dejan que tu adoración llegue al trono de Dios. Es que no es lo mismo adorar libre que adorar atado. Que cuando tú vienes con la cabeza enorme de problemas y estrés y estás piensa en alabanza, tú no vas a recibir nada. Pero cuando tú vienes y dices, Señor, tu palabra dice que venir a ti lo que trae trabajados y cargados y tú me vas a hacer descansar, ahí Dios te ministra. Ahí vas a adorar como cuando estuviste en tu primer amor. Porque es que tú vas a querer arrebatarle algo a Dios. Entonces Dios te permite que caigas en prueba para que te acuerdes cómo era tu adoración. O sea, póngase a pensar, mira que te solo y dígale, ¿cómo adorabas en tu primer amor? O sea, usted quizás era uno de los que danzaban en toda la iglesia, de los que sudaban las camisas de la alabanza, de los que desgarraban la garganta que ya después ni se le escuchaba la voz. Y ahora, ¿cómo adora? Ahora quizá ella solo mueve la mano de aquí para allá, que porque hay mucha ética, que porque va a sudar, pierde la compostura y alabe al Señor. Es que el problema es que tú no tienes el arca del pacto enfrente de ti. Mira que David adoró de una manera impresionante cuando estaba el arca del pacto enfrente, pero siempre van a haber micales por ahí juzgando. Es que yo no sé esta hermana que esté al lado cómo se mueve. Ya me metió 3 codazos por aquí, ya se paró en mi pie. ¿Qué te quejas? Métete en alabanza mejor, métete en adoración. Y sabes, David decía, mientras callé mis huesos se envejecieron. Mientras no adoré, mis huesos se envejecieron. Mira que está a su lado y dígale, ¿serás tú un aburrido por dentro? ¿Serás un viejito aburrido por dentro? ¿Será que te ves joven por fuera, niña por fuera, pero por dentro tengas un alma aburridísima? Es que no sé si usted ha visto a un viejito aburrido, de que ni se le puede hablar porque te maltrata. Entonces muchos cristianos aburridos por dentro, que están en la oración aquí moviéndose, y él por allá, esta hermana que no termina, es que le van a reventar los tímpanos. ¡Adora! ¿Sabes? Cuando vamos a iglesias invitadas y miro una que está al lado, y como a mí me gusta cantar fuerte, y miro que se
me queda viendo, yo lo que hago canto más fuerte todavía. Digo, o se le va el chamuca o se enchamuca aquí conmigo. Porque es que hay muchos que no les gusta adorar del alma. Hay muchos que porque el que me va a ver es el que está a mi lado. Me va a ver el muchacho y la muchacha. Me va a ver a mi enemigo y va a decir que cómo puedo adorar. Por eso es que tú tienes que estar reconciliado antes de adorar. Para que no haya estorbo en tu vida. Para que no haya estorbo en tu alabanza. Para que adores en el desierto. No tienes por qué acondicionar tus alabanzas por tus emociones, por tus problemas, porque es que a Dios no le importa tu problema, aunque se escuche fuerte. Dios lo que quiere es que seas un valiente guerrero y adores, para que en medio de tu adoración Él se manifieste. Pero si no hay adoración y lágrimas, no hay por qué se manifieste Dios. Es que hay muchos cristianos arrogantes. Muchos cristianos que dicen es que Dios tiene la obligación de sanarme porque yo doy mi diezmo. Es que Dios tiene la obligación de sanarme porque yo ayuno, oro, vigilo, leo la Biblia y todos los días voy al culto. Y Dios te dice, ese es tu deber. Yo no te lo pido, ese es tu deber. Tú debes de hacerlo como cristiano. Pero eso no significa que no vas a pasar por el desierto. Y mira que tú tienes dos maneras de adorar. O tú vas a adorar como Josafat y como Moisés, o tú vas a adorar como Acán. Porque es que hay dos tipos de adoradores. Adoradores que entregan una alabanza pura y limpia. Y mira que Acán era de la tribu de Judá. Adoradores. La tribu de Judá adoraba a Dios de una manera excepcional, porque tenían un paso delante de Dios. O sea, no eran levitas. Pero ¿qué significa Judá? Alabanza. Entonces tenía por qué adorar. Pero mira que Acán se había traído los lingotes de oro y el manto babilónico de Jericó, y por eso no podía adorar. Mira al que está a tu lado y dile, ¿no tendrás algo enterradito por ahí? ¿No tendrás algo escondidito debajo del velo, debajo de la corbata? ¡Alaba a Dios! Es que ahí tú no puedes adorar. Es que tú te da miedo. Es que tal que el pastor ahorita me profetiza y me saca mis tamalitos. Mejor me quedo allá atrás en el baño cuidando al niño. ¡Cuidado! ¡Cuidado! De que Dios te va a hablar de todas formas. O eres Acán o eres Judá. Uno de los dos. O adora de corazón o adora de corazón, porque de todas formas vas a tener que adorar. No te preocupes por lo que tienes debajo, que Acán pensó que no se lo iban a encontrar porque lo tenía debajo de la tienda, bien enterrado 1000 metros debajo de tierra. Pero aún así se lo reveló Dios, porque es que Dios es grande. Dios es grande. Acán quiso acondicionar su alabanza por su preocupación. Porque él dijo, es que si yo ahorita empiezo a adorar, quizás le baja el rema ahorita a Moisés y me va a decir lo que yo tengo escondido. Porque es que cuando había un buen tañedor en el Antiguo Testamento, fluía el espíritu de la profecía. ¿O se acuerda que cuando Eliseo iba a profetizar, cuando llegan con él, Josafat, y le dice, profetízanos, él le dice, tráeme un buen tañedor, un buen adorador? Es que mire, cuando uno predica es bueno también tener a alguien que ministra el piano, pero depende cómo está la persona. Porque hay veces que el que está tocando el piano da más sueño, a ganas de adorar. Pero gracias a Dios, aquí tenemos a alguien que sí la hace adorar. Tienes que ser un buen tañedor, un buen adorador. Y no digas tú, es que yo no canto en alabanza, es que yo no adoro ahí arriba, porque no es necesario adorar aquí arriba. No es necesario tener un micrófono para adorar. En tu casa, cuando estés lavando los platos, ponte la música a todo dar y no digas, es que me van a decir los vecinos, porque ellos bien ponen su música. Y tú no dices nada, al menos que seas un vecino pleitista, entonces ahí sí preocúpate. Pero si no, pon tu música a todo dar, pon tus alabanzas y alaba a Dios. Ahí donde estás, alaba a Dios. Yo estoy acostumbrada a que en la casa siempre va a haber alabanza con mi mamá. O siempre pone a Marino, o pone otro de esos adoradores, y a veces le decía, ma, ya vas otra vez con Marino. O sea, ni lo conozco y ya iba a decirle, ma, otra vez con Elsa.
Y o sea, y me reía porque hay una vez que uno se despierta las alabanzas de se oye un grito, parece que el rapto pasara. O sea, con las alabanzas, pero gloria a Dios por aquellos que adoran a todo momento. Gloria a Dios por aquellos que bendicen a Jehová. Porque en todo momento, es bueno alabar a Dios. Mira que Salmos dice, anunciar por la mañana tu fidelidad. Y anunciar por la mañana tu fidelidad y por las noches, o sea, de día y de noche. O sea que el cristiano canta toda la noche sin parar. Y son ahorita las 9:50 y está viendo para atrás. A ver, que ahorita son las 9:50 y usted canta toda la noche sin parar y pensando en la olla del pozole que está allá afuera. Olvídese de la comida física, que usted necesita la comida espiritual. La comida no va a pasar nada y no se preocupe. Ahí se va a quedar donde esté. Ahora a lo mejor nosotros enfoquémonos en adorar a Dios. Es que cuando estamos acomodados nos olvidamos de adorar a Dios. Cuando estamos acomodados, estamos aquí y venimos a adorar, pero pensando en qué vamos a gastar los millones de dólares. Pensando en cuándo le vamos a dar mantenimiento a ese BMW, a ese Mercedes-Benz, que cuándo le vamos a dar mantenimiento a ese Bentley. Pero cuando tú estás así como en lo bajito en el desierto, no te preocupes del cambio de aceite, de llanta, de nada, porque no lo tienes. Tú solamente quieres adorar a Dios. Número 5, avanzamos, si no aquí nos vamos a quedar toda la noche. En el desierto recordarás de lo bueno y los milagros de Dios hacia tu vida. En el desierto recordarás de lo bueno y los milagros de Dios hacia tu vida. Adelantito del capítulo 15 dice, y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. O sea, le estaba recordando del día que lo sacó de Egipto. El día de que lo sacó del horno de hierro. El día de que lo libertó de su maestro. De aquel día que lo libertó de los males opresores. Le estaba recordando de que Él los había sacado una vez más. Es que cuando tú estás acomodado no te recuerdas ni de que Dios te sanó. Tú lo que quieres es hacer billete. Tú lo que quieres es gastar. Tú lo que quieres es trabajar día y noche. Pero no te acuerdas de que Dios te sanó. Pero no te acuerdas que tú ya estabas casi muerto y Dios te levantó. Pero no te acuerdas de que del lobo cenagoso Dios te rescató. Ya cuando estamos muy arribita nos creemos como Superman. Creemos que solito nosotros llegamos a la cima. Entonces Dios como que dice, a este se le subió ya mucho el zumo a la cabeza. Hay que volverlo a pasar por el horno de fuego para que se arregle esa vasija que tiene unos cuantos fallos en ella. Que cuando tú te olvidas de Dios, Él va a hacer que tú te recuerdes quién es Él. Jacob se había olvidado quién era Dios. Es que Jacob estaba muy bendecido ya con Labán. Tenía 2 esposas, 2 siervas, 12 hijos, una hija y un tanate de rebaño, que ya se había olvidado quién era Dios. Ya se había olvidado quién lo había bendecido. Ya se había olvidado quién lo había salvado de su hermano que lo quería matar. Pero llegó otra vez a Betel, ahí donde lo había conocido por primera vez. Y como que Dios le dice, ¿cómo te llamas? Jacob, ladrón usurpador. Como que Dios le recordó quién era Jacob, pero le dijo que ya no iba a ser Jacob una vez más, sino que iba a ser Israel. Alaba a Dios con todo tu corazón. Es que es necesario ir al desierto para que Dios te recuerde de dónde te sacó, pero también para que te dé un nuevo nombre. ¿O a usted le gusta el nombre que usted tiene? ¿O a usted le gusta el nombre simple que se le fue dado por sus padres? ¿O usted quiere un nombre dado por Dios? O usted quiere un nombre, algo nuevo dado por el Señor. Mire que Jacob se llamaba ladrón usurpador en su nombre. Y él queda tranquilo con su nombre. Él de acuerdo con su nombre. Pero Jehová tenía algo preparado para él. Usted no se va a llamar Pancho toda la vida. Usted no se va a llamar, como diría el pastor Plutarquina, toda la vida, no. Dios tiene un nuevo nombre en la vida espiritual, en el ambiente espiritual, pero tienes que luchar por ello. Tienes que acordarte de los buenos y lo bueno que ha sido y de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Porque cuando Jacob llega ahí, él como que estaba recordando de dónde Dios lo había sacado.
Él estaba recordando de dónde Dios lo había levantado. Usted se ha puesto a pensar de dónde Dios lo levantó. Y quizás no lo levantó de lo más bajo, pero se ha puesto a pensar de los problemas que tenía antes sin Dios. Se ha puesto a pensar de los problemas que tenía antes cuando no tenía a Cristo en su vida. De los pleitazos que se armaban en su casa. Y de cómo vive en paz. Es que el problema es que el cristiano no ha cambiado. Entonces por eso no se da cuenta. Es que el cristiano todavía tiene los mismos pleitos de antes. Por eso no nota la diferencia. Pero cuando tú estás viviendo una vida consagrada a Dios, tú notas la diferencia de antes con la de ahora. El desierto es para recordarte lo que Dios ha hecho en tu vida. Para recordarte que el mismo Dios que te sacó de la última prueba te va a sacar de esta. Como que David ya estaba muy acomodado siendo el soldado número 1 de Saúl. Como que él estaba muy acomodado siendo el más perfeccionista, matar a personas con Saúl. Que Dios tuvo que permitir que Saúl quisiera matarlo para que lo sacara. Para que David se metiera al desierto. Y lo que me sorprende es que cuando él llega con el sacerdote, ¿qué espada le dan a David? Con la misma que derribó a Goliat. O sea, le estaban diciendo, el mismo Dios que te libró en ese desierto te va a librar ahora. Es que como el cristiano nunca ha vencido un desierto, como todo el tiempo se queja, no conoce a ese Dios del desierto. O sea, es que pasar en un desierto es difícil. Pasar en un desierto no es fácil. Y muchas veces como adultos pueden decir, es que los jóvenes no tienen desierto, los jóvenes no tienen situaciones, y sí lo tienen. Si tienen situaciones y problemas como cualquier otra persona. Pero cuando el joven se pone de pie, así como lo hizo Azarías, Ananías, Misael, Daniel, como lo hizo José, Esther, aunque estaban en tierra extraña, ellos dijeron, de este desierto vamos a salir en victoria. Es bueno adorar cuando no hay prueba. Si hay una alabanza que dice que no es lo mismo adorar cuando hay prueba que cuando no hay. O sea, qué bonito es adorar cuando no hay prueba, porque tú dices, ahorita me bajo de aquí, llego a mi casa, ya tengo una casota grande, un carro bueno, unos cuantos miles en el banco, no hay problema. Pero cuando tú dices, me bajo de aquí, no tengo ni para la gasolina, ahí está el problema. Ahí está la situación, ahí está la adversidad. Pero la clave es adorar olvidándote de todo. Adorar olvidándote de tus problemas, de tus situaciones. Que el Dios que te prometió que te iba a levantar, que te prometió que te iba a bendecir, lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Punto número 6. Él será Ishi y ya no será Baalí. Él será Ishi y nunca más dice la palabra de Dios. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Entonces me llamaba la atención esta palabra Ishi. Y dije yo, ¿qué significado tendrá? ¿Por qué Dios le dice esto? Que lo iba a sacar al desierto. Y en el desierto iba a ser Ishi, ya no iba a ser Baalí. Entonces me puse a ver, y Ishi es decir, tu esposo, tu amado, en quien confías, en quien tiene esa intimidad. Ahí donde empiezas a conocer a Jesús íntimamente. O sea, Ishi es un Dios como no va a ser tu patrón. Porque Baalí es como marido. O sea, él es se puede decir tu patrón. Tienes que adorar porque tienes que adorar. Y Dios le estaba diciendo, yo ya no voy a ser para ti un Dios ogro, no voy a ser para ti un Dios severo, sino que voy a ser un Dios amoroso. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando tú tienes todo, tú adoras a Dios por obligación. Por miedo que te va a quitar lo que tú tienes. Por miedo que te va a volver a dar la enfermedad que tú tenías. Porque tú adoras a Jehová sí con condición. Pero cuando estás en prueba, tú adoras a tu amado. Cuando estás en prueba, tú adoras a aquel que te dio la vida. Tú adoras a aquel que es misericordioso y benevolente. Porque ves su misericordia. Si les estaba diciendo que iban a conocer a Jehová de otra forma. Porque en el desierto donde tú logras tener una intimidad con Dios. Porque es que hay muchos cristianos de nombre, pero muy pocos que tienen una intimidad con Dios. Porque hay muchos que entran a la iglesia, se sientan, se van de la iglesia así como vinieron. Pero hay otros que tienen esa intimidad, que se postran, adoran y en medio de esa adoración empiezan a sentir algo bonito. Y da tristeza porque muchas veces hay muchos que no han sentido eso.
Mira el que está a su lado y dígale, ¿has sentido los ríos de agua viva? Pregúntale, ¿tiene la presencia de Dios? O sea, es asombroso que con tanta predicación que se da aquí no tenga la presencia de Dios, pero de que pasa, pasa. De que los hay, dijo alguien. Cuando tú estás en el desierto, tú logras tener una intimidad con Dios. Pues porque no hay nada que te interrumpa. Porque es que tú logras conectarte con tu Dios. Se te olvida que fuiste esclavo en Egipto. Se te olvida que viene el faraón detrás de ti. Se te olvida que viene todo el ejército de faraón a cautivarte una vez más. Se te olvida que te daban de latigazo. Entonces tú lo único que quieres hacer es adorar a Dios. Lo único que quieres hacer es darle tu alabanza a Dios. Y me trae una vez más a la historia de Israel. Porque es que cuando Israel estaban en Egipto no podían adorar como adoraron en el desierto. Aunque 40 años les duró aprender, más de algo aprendieron. Porque aquí hay cristianos de 50 años y más de algo que han aprendido. Aunque sea no mentir nada más. Aunque sea entrar contento de la puerta y no entrar empurrado, ya aprendieron algo. Alabe a Dios con todo su corazón. Cuando Israel estaba en el desierto, ellos empezaron a ver la gloria de Dios de formas impresionantes. O dígame usted a mí que no se impresionaría al ver una nube de gloria, al ver la columna de fuego. Pero el simple hecho que iban las nubes de gloria y la columna de fuego con ellos no significaba que ellos no tenían que hacer nada. Ellos tenían que adorar todavía. Ellos tenían que siempre estar a la perspectiva. Tenían que siempre estar al percativo de todo lo que estaba pasando. Porque es que la nube de gloria no se iba a detener por uno. Mira que está a su lado y dígale, la nube de gloria no se va a detener por ti. En el tiempo de Moisés tenían una trompeta. Porque era demasiada gente. Usted se puede pensar cuánta gente era esa gente. Y millones de gente para que escucharan la voz de Moisés diciendo, nos vamos a mover. Entonces lo que hacían, dice que tocaban la trompeta. El que estaba dormido no escuchaba. El que estaba dormido en la predicación no escuchaba la trompeta. El que se dormía en los cultos no escuchaba la gloria. Cuando escuchaban esta trompeta, ellos sabían que tenían que moverse rapidito porque la nube de gloria no se iba a detener por ellos. O sea, la nube de gloria, ellos se movían como se movía la nube de gloria. No, la nube de gloria se detenía por ellos porque es que Dios no te va a rogar. Dios no te va a esperar. Dios te habla muchas veces, misericordiosamente, pero cuando se cansa también. Entonces cuando esta gente que eran dormilones se quedaban dormidos y no escuchaban la trompeta, corrían el riesgo de morirse sofocados, ahogados por el calor terrible del desierto. O sea, el desierto en Israel es conocido por uno de los desiertos más cálidos. O sea, usted se puede pensar qué ironía del desierto. En la mañana calientísimo y en la noche fríísimo. O sea, no hay ningún momento habitable ahí. O hay calor o hay frío. O sea, ahí no hay como ahorita más o menos que está frío, calientito. No, ahí o está caliente y te mueres del calor, o está frío y te mueres de hipotermia. Dos cosas. Entonces el pueblo de Israel tenía que percatarse de que ellos tenían que estar debajo de la nube de gloria. ¿Por qué? Porque la nube de gloria les protegía del calor. La nube de gloria les protegía de ese vapor terrible. Era como que llevaban un aire acondicionado portátil. Ellos no tenían que pagar $200 por el aire acondicionado extra en el bill de la luz, no. Porque Dios era su nube de gloria. Porque Dios era su aire acondicionado. Porque Dios se preocupa por ti cuando vas en el desierto. Él protegía a Israel de la nube, con las nubes de gloria, de ese calor terrible. Pero ellos tenían que mantenerse siempre, se puede decir, despiertos. Tenían que mantenerse siempre activos, como la iglesia. No tiene por qué estar como las insensatas, sino a todo momento debemos estar llenándonos de la gloria de Dios, porque no sabemos cuándo la nube de gloria va a arropar la casa. Es como el día domingo que cayó la gloria de Dios. Los que no vinieron preparados no recibieron nada. Los que no venían preparados con un corazón dispuesto se fueron igual a como venimos. Pero como aquellos que vinieron dispuestos a adorar recibieron el toque de la nube de gloria de Dios. De día nube,
de noche fuego. Hay muchos que la cantan de día, nube de noche fuego, pero ni lo creen. Se lo dicen y dicen, sí, era superficial, no era cierto. Se aparecen ateos y declaran a un Dios, pero a esos cristianos no muchos los conozco yo. Se dicen tener un Dios y no creen en su milagro. Es como decir, yo tengo un padre, pero no creo en mi padre. Alaba a Dios. Y el fuego de noche, y el fuego les producía 3 beneficios importantes. El fuego que iba con ellos, la columna de fuego, les producía, número 1, luz. El desierto es muy oscuro, obviamente, hasta cualquier lugar. Aquí en Los Ángeles, en la ciudad de aquí ahora se ve clara en la noche, porque hay tantos rótulos con luz, porque hay luz en los postes de luz, porque hay tanta luz superficial ahora. Pero en el desierto, imagínense, oscuro. Entonces esta nube, esta columna de fuego les producía luz. ¿Qué va a producirle el fuego de Dios en tu vida? Luz en tu oscuridad. Él va a producir como una bombilla de luz, así como cuando tú entras a tu cuarto, a tu casa y prende la luz. Eso va a ser Dios en tu vida cuando tú permites que la columna de fuego te acompañe. Pero ¿dónde te va a acompañar la columna de fuego? En el desierto. Porque la Biblia no dice que los acompañó en Canaán, dice que los acompañó en el desierto. Número 2, ahuyentaba a los depredadores y las bestias del desierto. Yo cuando era chiquita de eso sí me ponía a pensar. Cuando iba a la escuela decían que los desiertos tienen una de las serpientes más venenosas, los alacranes, y yo decía, ¿cómo el pueblo de Israel no se murieron ahí? ¿Cómo fue que ellos no lograron morirse con tantas bestias que se ven en los desiertos? Porque el fuego los ahuyentaba. O sea, ahora físicamente no te va a llegar a morder una serpiente, pero sí te va a llegar a morder el chisme. Sí te va a querer llegar a morder la murmuración, la crítica. Entonces el fuego de Dios va a quemar a esa serpiente. El fuego de Dios va a quemar esa lengua. Va a quemar tus depredadores en el desierto. Porque es que en el desierto es muy fácil hablar. Porque es que tú estás triste y tú quieres ver a todos amargados. Que como tú estás en prueba, tú quieres ver a todos en prueba. Que como cuando tú no estás contento, tú no quieres que otros estén contentos. Entonces te pones a criticar, te pones a murmurar. Pero ese fuego ayuda a quemarte la lengua. Ese fuego ayuda a quemarte la bestia, a quemar ese cucaracha, ratones, piedras que tienes encima. Número 3, le daba un calor en el desierto donde la temperatura era bajo cero. Yo cuando llego ahora donde vivimos y nos bajamos del carro, no hombre, qué friazo. O sea que si uno no tiene una cobija y se duerme afuera, uno muere de frío. Y imagínense, Israel estaba en el desierto, temperatura bajo cero. Y estoy segura que no existían esas cobijas de tigre que existen ahora en día. Esas ponchos enormes que Dios le dice, levántate a las 4 de la mañana y usted los jala arriba de la cabeza. Y hasta ni la alarma escucha de lo pesados que son los ponchos. O sea, Israel no tenía eso. Israel tenía como que más delgadita la sábana. Entonces, ¿cómo se mantenían calientes? Esa columna de fuego le mantenía calor. Porque tú no vas a sufrir frío espiritual. Es que tú no vas a ser una friolenta espiritual. No vas a ser fría si tú tienes la columna de fuego. Entonces, si tú tienes la columna de fuego, vas a estar prendida en el fuego del Señor. O sea, la clave es que cuando estés en el desierto, no te salgas de la columna de nube, ni de la columna de fuego. No te salgas de esa nube de gloria que te va a proteger del calor agotador. Y no te salgas de esa columna de fuego que te va a proteger de la murmuración, de la frialdad. Porque es que en las pruebas, ahí es cuando quieres tú como que abandonar el evangelio. Donde tú dices, Señor, es que tú no tienes cuidado de mí. Tanto que yo lavo, tanto que canto, tanto que le agarro mi voz, ya ni voz tengo y tú te das lo mismo. Ahí es donde tú empiezas a hablar y a querer ponerte frío como la mojarra. O sea, ponerte frío como pingüino en Alaska, dijo el pastor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que soporte. Dios quiere que te mantenga ferviente. Tienes que quedarte bajo la nube para que el sol no te fatigue de noche. Y bajo del fuego para que la luna no te fatigue de noche. O sea, los dos te van a fatigar, o sea, el frío o el calor. Pero cuando tú tienes a Dios de tu lado, tú vas a estar bien. Mira al que está a tu lado y dile, ¿llevas a Dios en tu desierto?
Ahora míralo y dígale, el desierto no es para que te metas en una cueva. El desierto es para que la gloria de Dios sea exaltada sobre ti en tu vida. Para que la gloria de Dios sea perfeccionada en ti. Para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. A través de ese problema. Lázaro no había ganado ni un alma. Pero cuando murió y pasó esa prueba y resucitó, hasta los fariseos y los saduceos creyeron. Porque en tu prueba ahí va a creer la gente. En tu prueba se va a ver la gloria de Dios. En tu prueba se va a ver la manifestación del Altísimo. Elías estaba preocupado por el desierto que estaba pasando. Y mira que él estaba corriendo de Jezabel. Y él dijo, mejor me meto en una cueva que me agarren a esta gente. Y él se metió de la cueva, pero como dijimos, ahí donde de ahí de la cueva te va a sacar Dios. Mira que está su lado y dígale, ahí de la cueva te va a sacar Dios. Es que parecemos de aquellos, no me recuerdo el nombre de esos animales, pero de aquellos que habitan debajo de tierra. O sea, cuzucos, pero hay otro nombre de unos que... Topos también, hay otros también. Y le iba a decir de una película, pero ahorita los fariseos me van a ver algo raro. Así que lo dejamos para la próxima, dijo. Pero unos animales que se meten debajo de tierra. Ahí va otra. Parecen avestruz. Que ven la prueba y entierran la cabeza en lugar de levantar el alto y decir: mi Dios que me metió aquí, me va a sacar. Porque yo vine al Dios del desierto. No debemos de escondernos, no debemos de preocuparnos, porque el mismo que nos metió en la prueba nos va a sacar. Y es difícil creer eso en la prueba, porque en la prueba lo que queremos hacer es correr. En la prueba lo que queremos hacer es huir. Lo primero que decimos es: me agarro un avión de aquí para allá y me desaparezco y nadie más conoce de mi vida. O sea, hay otros que dicen: dejo de ir a la iglesia, cambio mi número y nunca más veo al pastor. Pero ahí donde te metes te va a sacar Dios. No seas un Jonás. Porque es que Jonás quiso huir de la prueba